es tan importante como la salud. 9 millones de personas viven con dolor crónico en nuestro país. De todas ellas, el 33% sufre dolor en las articulaciones al menos 4 o más días a la semana. A pesar de estas cifras, ¿sabemos realmente qué es un dolor articular? La fibromialgia es una patología. La fibromialgia yo creo que es una dolencia Dentro del síndrome de sensibilización central, que afecta principalmente a mujeres que se caracteriza por dolor musculoesquelético. y que se caracteriza principalmente por el dolor y la fatiga. David Sáez Martínez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Bueno, el dolor articular o el dolor de las articulaciones se denomina médicamente artralgia y es el dolor que sufrimos a nivel de estas uniones que hay entre dos huesos, que son las uniones que nos permiten que determinadas localizaciones de nuestro organismo tengan movilidad. Confundido habitualmente con la artritis, una enfermedad que sufre en el mundo 18 millones de personas y que provoca la inflamación de las articulaciones, el dolor articular puede tener varios orígenes, tal como explica el Dr. Sáez. El más común probablemente, o los más comunes sean dos. Uno son los traumatismos, el haber sufrido un golpe en una articulación, una contusión. Por supuesto, si es más grave, una fractura, eso provoca dolor. Haber tenido un esguince, una torcedura en la articulación, lesiones en ligamentos, lesiones en meniscos. Desde luego es un porcentaje importante de los dolores articulares que nosotros atendemos o tratamos. La segunda causa en frecuencia, puede ser la primera o la segunda, son las patologías degenerativas. La artrosis, el desgaste, es un proceso razonablemente natural con el paso del tiempo y estas enfermedades articulares hacen que también tengamos dolor en las articulaciones. Y luego hay otras muchas causas que pueden generar dolor en una articulación, desde un efecto secundario de un medicamento hasta casos más complejos como por ejemplo la secuela de una infección en una articulación, una secuela de una artritis infecciosa. Más allá del origen, saber cuándo o por qué nos duele una articulación ha obsesionado durante milenios a la humanidad, que suele atribuir el dolor de las articulaciones a los cambios climáticos. ¿De dónde procede este mito? Demos ahora un salto en el tiempo. Aunque ya en el siglo V a.C. Hipócrates relacionaba el clima con las enfermedades corporales y en la Edad Media se creía que los reumáticos podían predecir el tiempo, no fue hasta 1881 cuando un famoso escritor llamado Arthur Conan Doyle creaba un personaje a quien sus heridas de guerra le dolían especialmente con la llegada de la lluvia. Fue el archiconocido Watson, fiel escudero de Sherlock Holmes, quien en el siglo XIX ayudó a popularizar la creencia de que el dolor articular podía predecir el clima, un mito que puede tener base científica. En general está relacionado con los cambios de presión atmosférica. Nosotros somos sensibles a los cambios de presión y el hecho de que haya cambios de presión atmosférica hace que nuestras articulaciones respondan de una determinada manera. Al final tiene que ver con una serie de receptores que existen en las articulaciones, que tienen un nombre un poco particular, los varoreceptores, es decir, nosotros somos sensibles a los cambios de presión. El frío también hace que la vascularización, la llegada de sangre a nuestras articulaciones se reduzca un poquito y en ocasiones cuando hace frío y se producen estos cambios de presión atmosférica estamos más rígidos y desde luego tenemos más percepción de dolor a nivel de las articulaciones. Aunque algunos estudios atribuyen la percepción del dolor articular en climas fríos a una cuestión psicológica, los expertos no descartan una mejora cuando el enfermo se traslada a zonas más cálidas. Es razonablemente comprensible que un paciente que tiene un problema articular, el que cambie el tiempo o que cambie su ubicación a una zona donde el clima sea más agradable, hay un sustento fisiológico que nos hace explicable o comprensible que tenga menos dolor o que el paciente tenga una percepción de que se encuentra mejor. También la percepción del dolor puede variar dependiendo de otros factores como nuestro ritmo de vida. Cuando estamos estresados, los niveles de determinadas hormonas aumentan, estamos más expuestos a determinadas hormonas, fundamentalmente el cortisol, y eso hace que nuestra percepción del dolor aumente. Cabe la posibilidad de que la enfermedad sea la misma, entre comillas el dolor debería ser el mismo, pero tenemos una sensación de que el dolor es mayor porque estas hormonas son mayores en nuestro organismo. Asimismo, un buen descanso es necesario si queremos poder convivir con el dolor.
El sueño, desde luego, también tiene un impacto en nuestra percepción del dolor en los dos sentidos. Los que hemos sufrido dolor sabemos que tiene un impacto en la calidad del sueño de los pacientes, eso es indiscutible, y el hecho de que el paciente tenga una buena calidad del sueño pues también puede hacer que la percepción del dolor sea menor. Para tratar el dolor, existen además una infinidad de métodos adecuados a cada una de las necesidades. La base del tratamiento de cualquier problema articular es el tratamiento conservador en principio de entrada, que está basado, por un lado, en las medidas de calidad de vida de las que hemos hablado hasta ahora, tener un peso adecuado, llevar una alimentación equilibrada, hacer el ejercicio físico que nuestro médico o profesional sanitario que nos trate nos haya recomendado. Llegado el caso de que verdaderamente el dolor tenga un impacto real en nuestro día a día, probablemente nuestro médico nos vaya a recomendar un tratamiento farmacológico, unos analgésicos, que siempre utilizados de una manera sensata y escalonada van a tener un impacto positivo en nuestra calidad de vida. Hay otros tratamientos que se pueden hacer para el dolor articular, como son las infiltraciones, por ejemplo, que son administraciones locales de medicación en la articulación, que en manos de un profesional con experiencia y que sepa hacer una infiltración, desde luego son un arma terapéutica fantástica. Por supuesto, la terapia física, fisioterapia, rehabilitación, para algunos pacientes también tiene un papel muy importante, todo lo que sean manipulaciones, ejercicios, magnetoterapia, muchos tratamientos que se pueden hacer. Y bueno, luego hay otra serie de tratamientos que quizás se salen un poco de la línea habitual de la medicina más convencional, que insisto, siempre recomendados por un profesional acreditado y que sepa lo que está haciendo, pues desde luego pueden tener su cabida para algunos pacientes que estos tratamientos que hemos mencionado hasta ahora no le han funcionado. Un buen ejemplo podría ser la acupuntura. Ponemos ahora otros mitos a consulta. Hola, me gustaría saber si una determinada dieta puede influir en el dolor articular. Gracias. Desde luego puede tener cierta influencia en el dolor de las articulaciones. Tiene una influencia directa que para todos es sensato, que es el peso. Si no tienes una alimentación adecuada, probablemente tu peso no va a estar bien controlado, sobre todo en determinadas articulaciones que son de carga, como la cadera, la rodilla, las articulaciones del pie, la columna. El tener un exceso de peso, engordar, es algo que va a hacer que te sientas peor y que tu articulación te duela mucho más. Y luego hay determinados alimentos pues, que liberan sustancias inflamatorias y que pueden tener un efecto quizás menos perceptible desde el punto de vista del sentido común, pero pues, las carnes rojas, los azúcares, en ocasiones liberan sustancias proinflamatorias que hacen que las articulaciones pues, tampoco se sientan beneficiadas y que podamos tener también mayor percepción del dolor. Hola, me gustaría saber si es recomendable realizar tratamientos si se tiene dolor articular. Gracias. La actividad física también tiene un impacto en la percepción del dolor y hay que ser cuidadoso porque vuelve a ser un arma de doble filo. Por un lado, el hecho de que los pacientes tengan problemas articulares se mantengan activos, realicen ejercicio físico, es beneficioso para ellos. Por un lado, desde un punto de vista hormonal, el ejercicio físico libera una serie de hormonas, se llaman endorfinas, que hacen que nos sintamos mejores, una especie de recompensa que nos da nuestro cuerpo a la realización de una determinada actividad física, pero luego desde un punto de vista mecánico también tiene su explicación. Vamos a estar más ágiles, vamos a tener menos rigidez, vamos a tener más fuerza muscular, luego probablemente nuestra percepción de la enfermedad articular vaya a ser menor y por lo tanto la percepción del dolor vaya a ser más agradable o nuestro umbral del dolor vaya a disminuir. Pero por otro lado, el hacer un ejercicio físico que no sea el adecuado o con unos niveles de intensidad o con unas frecuencias que no sean adecuadas, pues puede ser perjudicial para un paciente que tiene un problema en una articulación y podríamos empeorar también, lógicamente, su situación y que el paciente note que lejos de mejorar está empeorando. Estamos llegando al final de nuestro programa y, como siempre, recomendamos buscar ayuda profesional si sufrimos algún tipo de dolor articular.